Vídeo presentado por Jet Arcade Creator Team. Muy buenas chavales y bienvenidos, volvemos con los cara a cara. En este caso vamos a enfrentar ten con ten, por un lado al Bafika de Piscis y por otro lado a Gestalt de Sagitario. Vamos a analizar un poco el metagame, vamos a ver de manera muy rápida su mecánica de uso. Vamos a ver los pros y los contras y unas conclusiones finales, al menos que esa conclusión final sea una opinión personal y particular mía, ¿vale? Lo primero, agradecimiento a miembros cardíacos abajo, tienes el botón para suscribirte a la campanita para que actives todas las notificaciones y te adjunto mi página de GT Arcade. Abajo, entre puntos amarillos, tienes el enlace de mi página de GT Arcade para que compres distintos cofres de materiales que están bastante interesantes, echar un vistazo porque es una manera también de apoyar a la comunidad cardíaca. Poneros cómodos que empezamos. Muy bien chavales, en primer lugar os adjunto esta imagen que veis ahí y nos muestra un poco el ranking de uso en PvP durante los primeros días de enero del 2022. Vemos en la posición 1, en tier 0, a la diosa Artemisa, prácticamente ocupa la parte más superior de todas las posiciones. Continúa en este ranking Alon, exclamación, Ofiuco, Athena, Saori, Thanatos, al Bafika y el señor Tauro Divino. Si bajamos prácticamente hasta tier 2, prácticamente al final del todo, nos encontramos que Esteria es un divino, Canon de dragón, el Pope, Hades, Gestalt de Sagitario, Isaac de Kraken, el Argol de Perseo, Ichi y el señor Giganto. Un poco no deja de ser esto una mera referencia, pero que tampoco lo podemos tomar al pie de la letra. Vamos a ver en todo caso el ranking de uso aquí en la versión china, para que veáis un poco, os hagáis una idea. En este mismo momento en el que hago yo el vídeo, pues vemos un poco lo que ocuparía el top 3, Thanatos, Canon, Sion Sapuri, y vamos a ver qué puesto ocuparía al Bafika. Al Bafika, ¿dónde estás? Al Bafika ocuparía el puesto 35 con el 5% de uso. Y vamos a ver Gestalt en qué posición está. En el puesto 49 con el 1,3, teniendo en cuenta que al Bafika ha salido un mes más tarde. Es un poco definitorio del uso que al Bafika, habiendo salido hace poquito, está bastante arriba. Vamos a analizar un poco en el códice de manera breve el uso o la mecánica de cada una de las unidades. Gestalt es una unidad que básicamente se define por almacenar flechas y lanzarlas a los enemigos. Estas flechas se pueden lanzar de una manera activa o de una manera pasiva. De una manera activa es lanzando su segunda habilidad y de una manera pasiva es cuando los enemigos gastan puntos de energía y van en las flechas hacia ellos, haciendo counter muy fuerte a unidades con alto consumo de energía, como puede ser Arayashiki, puede ser Pandora, Comandante, etc. Por su parte, al Bafika es una unidad que tiene dos mecánicas distintas. Una de ellas sería la de reducir el daño, reducir la capacidad de curación y transformar unas marcas de veneno rosas en marca de sangrado, haciendo un daño final bastante elevado, pero es una unidad lenta que sus mecánicas necesitan 3, 4 y 5 rondas para que empiece a brillar, ¿vale? Un poco, entonces de esta manera breve podemos analizar las dos unidades. Os puedo adjuntar, ahí tenéis las dos tarjetas donde hago el análisis, la review de cada una de las unidades, por si queréis ver una review un poquito más detenida, ¿vale? En este caso me quiero centrar en otro tipo de apartados. En este caso vamos a empezar a analizar los pros y los contras, en este caso de el señor Gestalt de Sagitario. Respecto a los puntos positivos de Gestalt, podríamos destacar que es una unidad DPS, puro DPS, y hace mucho daño, es capaz de one-shotear a unidades por sí solo, aun teniendo el manto de curación de Hasun. Es muy potente, ¿vale? Requiere poco gasto de energía, realmente 2 puntos de energía no es un coste muy elevado para poder one-shotear. No necesita cosmos de velocidad, o específicamente llevarle una velocidad muy alta. Más allá de buscar un poco de velocidad, sí le queremos combinar con un Ichi para que se ponga por delante de la primera unidad enemiga. Eso sí, pero tampoco es algo que sea excesivo. Hace counter a unidades que van a gastar puntos de energía, especialmente counter a un Canon de Géminis, a una Pandora Comandante, a una Arayashiki, gastan muchos puntos de energía. En ese caso les puede hacer mucho daño. Interesante, que no necesita un equipo específico para poder brillar, no necesita un team como el Team Sangrado, etcétera. Él solo en cualquier alineación se va y se sobra para brillar, para lucir. Sí que es cierto que en combinaciones con Orfeo
pueden hacer un daño pasivo terrorífico. O sea, ellos solo son capaces de matar unidades enteras, prácticamente alineaciones contrarias, solo con daños pasivos, ¿vale? Eso es algo muy potente. Interesante también que sus flechas se van a activar con el consumo de energía y que aun estando exiliado, aun estando controlado, aun estando transformado en calamidad, etcétera, sus flechas se van a lanzar, ¿vale? Eso está muy pero que muy bien. Se activa cuando Milo gasta puntos, cuando Afrodita gasta puntos de energía, o sea, algo muy loco. Punto también positivo es que puede atacar a las unidades que están ocultas con sus flechas. No necesariamente tenemos que tenerles visibles. Si matan a una unidad, las flechas se van a lanzar de manera automática a las unidades que quedan en el campo de batalla, aunque estén ocultas. Y el último punto, añadido en la última actualización o último rework que ha tenido Gestalt, es que también puede hacer una reducción de daño en el enemigo. Puede reducir el daño que nos inflige el enemigo entre un 5 y un 30%. Como puntos negativos tampoco he destacado muchos, tampoco es que tenga tantos. Estratégicamente sí que es cierto que es una unidad compleja, porque tenemos que andar contando las flechas que tenemos almacenadas, dependemos mucho de lo que haga el enemigo para que queden flechas o no queden flechas. Si el enemigo quiere gastar energía, por ejemplo, con Atenas ya estando en modo fantasma, va a descargarle las flechas, o puede descargar las flechas sobre una unidad que tiene el escudo de Hasun, o la cadena con la fortaleza inexpugnable de Sun Divino, etcétera, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es un poco estratégicamente más difícil. Es carillo de armar entre 2-4-4-4, 2-5-5-4 o 4-5-5-5 según como queramos. Jun le va a hacer un counter muy fuerte a este señor porque la enredadera va a repartir el daño y va a impedir que haga lo que sabe hacer, que es one-shotear. Tiene poca vida, necesita prácticamente de manera obligatoria protección de Sun Divino, de Sion Sapuri, del dragón renacido, etc. Su diseño puede gustar un poco menos, con esa forma de minotauro, etc. Está en un templo muy vacío, con pocas unidades que con el paso del tiempo iremos llenando y será menos problemático, pero a corto plazo sí que es un poco problema. Y el último punto negativo es que no van a quedar muchas flechas para las unidades más lentas. Quiere decir que, por ejemplo, si nos queda un alón y va a atacar, o una unidad que se mueve muy detrás, como puede ser un Milo Divino, una Afrodita, etcétera, por lo general no van a quedar muchas flechas para atacarles a ellos. ¿Vale? Esos son los puntos que he destacado, tanto buenos como malos. Si hay alguno que me he dejado en el tintero, por favor, en la caja de comentarios lo dejáis. Y vamos a analizar a Tito Albafica, que creo que me le he pasado. Vale, estaría aquí. Puntos positivos. Reduce el ataque de los enemigos. Hasta un 30% reducción de ataque. Reduce la curación de los enemigos. Especialmente haciendo counter a Saori y su curación. Sin saber lo que puede llegar a hacer una renacida de himnos, pero que podría hacerle también counter fuerte. Se aumenta su ataque físico de manera automática con su ataque básico. Quiere decir que cuantos más ataques básicos hagamos, más se va a aumentar su ataque físico. Puede revivir una vez que le matan. Tiene como una especie de diente de dragón incorporado, haciendo un ataque a la unidad que le ha matado, que hace verdaderamente bastante daño. El diseño es precioso, es muy bonito. Yo creo que es de los más bonitos que hay. No necesita un equipo específico para brillar. Él solo va a funcionar de manera pasiva, sin hacer mucho ruido. Poquito a poco, ronda tras ronda, va a hacer su trabajo. En el campo de batalla lo cubre de rosas y eso hace que el terreno de juego sea muy, pero que muy bonito. Puedes hacer mucho daño cuando se activa el sangrado. Quiere decir que primero va a reducir el daño, va a reducir la curación, y cuando ya vamos a rondas más avanzadas, cuando las unidades tienen poca vida porque no han podido regenerar su salud, va a empezar a hacer daño, el daño sangrado, y va a estar muy fuerte. Punto muy positivo es que, aparte de inhibir la curación, inhibe también el robo de vida. Importante porque a Thanatos le hace bastante daño, ¿vale? El armado de Cosmos, pues realmente es sencillo. No necesita cosmos específicos, no necesita dobles velocidades, no necesita nada que específicamente necesite. Más que buscar cierta protección, buscar cierto ataque físico y ya está, esperar a que haga daño. No necesita el equipo sangrado. Es más, yo creo que incluso el equipo sangrado le perjudica porque va a hacer menos daño. Él se va a beneficiar de aumentarse mucho el ataque físico haciendo sus básicos, lo suficiente para que cuando empieza a entrar el daño sangrado, el daño sea brutal. Va a hacer mucho más daño el daño sangrado cuando se activa con su propio ataque físico que si se activa con el daño sangrado, por ejemplo, de un Doko o de un Shura.
¿ok? No necesita Artemisa y el equipo brillo, no necesita dobles turnos, aunque sí que es cierto que con dobles turnos de Hasun o de Artemisa se va a acelerar un poco su mecánica, pero realmente no es necesario. No necesita Cosmos de doble velocidad, para nada. No necesita energía para atacar, ataca en área. Y se desconoce la sinergia que puede tener con futuras unidades. Sabemos que Tencent es muy común que nos saque una unidad y a la vuelta de 2-3 meses nos saque una unidad que tenga especial sinergia con Albafica. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Y las marcas de veneno no son purificables. Eso es interesante, ¿vale? Como puntos negativos tampoco hay excesivamente muchos, pero hay que destacar alguno. El principal de ellos, el más fuerte, es lo que han anunciado hace poquito. La nueva unidad SS Persephone es una unidad extremadamente cara que nos va a impedir o nos va a hacer decidir entre Albafica y los SS. Sabemos que los SS son unidades que son muy longevas en el meta, se suelen usar bastante en comparación con los SS, que suelen tener una vida útil más bien corta, salvo contadas unidades como puede ser un Thanatos y un Sapuri, pero bueno, ya lo sabéis. Puede morir si le one-shotea unidades como Shura con su espada del inframundo, la exclamación de Atena, y no va a revivir en su forma pasiva. Es cara de armar, ¿vale? Es cara de armar. Estamos hablando que por lo menos entre un 4-4-5-3 a un 4-5-5-4 o un 5-4-5-4. Por ahí va a andar. Es bastante carita, ¿vale? Es cara. Mecánicamente es muy lenta. Necesita al menos 4 o 5 rondas para que su daño se note. Eso hace que las rondas sean eternas, empiece un meta más largo, más duradero. Necesita protección, porque si no llegamos a ronda 4, ronda 5, el trabajo de Albafica dentro del campo de batalla no se va a notar en exceso. El pabellón, el problema grande que tiene, que el pabellón está él solo, la única unidad, y el pabellón es un pabellón nuevo, con lo que no lo vamos a tener subido. Eso es un punto muy negativo. Punto negativo también, promueve un meta más largo, de partidas más largas, de partidas de muchas rondas, y eso la verdad es que hay gente que no le gusta. Y por último, que he destacado que las marcas de sangrado son purificables por Arayashiki, por Sun Divino, por la nueva renacida de Hasun, etcétera, ¿vale? Entonces, en ese caso, puede hacer cierto problema. Pues básicamente, chavales, eso es todo lo que he podido analizar entre puntos buenos y puntos malos. Como he dicho antes, si hay algo que me haya dejado en el tintero, por favor, a la caja de comentarios. Ahora, como conclusión final, podemos valorar que a mí, en lo particular, Albafica me gusta mucho. Su mecánica, su forma de actuar, el daño que hace. Estamos hablando que son prácticamente dos unidades muy antagónicas. La primera es una unidad que en el early game, en las primeras rondas, ronda 1, ronda 2, va a hacer su trabajo de manera formidable. Puede one-shotear, puede matar unidades. En el cambio, Albafica necesita muchas más rondas. Si Albafica no conseguimos que sobreviva hasta ronda 4 por lo menos, Albafica es como que no lo tenemos, como que no ha hecho nada la partida. Entonces, en ese caso, tenemos un poco la cara y la cruz. Y también tenemos un poco que por un lado es unidad de PS, por otro lado es un poco unidad soporte, daño más tardío, puede gustar menos. En lo particular, me gusta más Albafica que Gestalt. Creo que Albafica puede tener en el meta futuro una cabida importante, y más viendo cómo viene la nueva unidad Persephone, que promueve un poco partidas de más larga duración por su mecánica, por la mecánica de Persephone. Pero bueno, habrá que ver. Particularmente me gusta mucho Albafica combinado con Shiryu Divino y Sion Sapuri. Está bastante bien. Pero habrá que ver las nuevas mecánicas, las nuevas alineaciones y las nuevas cosas. Es cierto que en el Ymir, tanto chino como de global, en global a Gesta se la ha visto mucho, prácticamente todas las alineaciones. En el Ymir chino Albafica se la ha visto poco, o relativamente poco, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco esa es la valoración y la opinión personal. Y dicho esto, si armas Albafica está bien, si tiras por Albafica está bien, y si les esquipeas y los saltas no va a pasar nada. Es una unidad que tampoco es de uso obligatorio, tampoco es que tengas que tener sí o sí, al menos de momento. Habrá que ver el futuro, qué es lo que viene, que nos trae Tencent, pero de momento está así. Agradecimiento, amigos, quedaos abajo, botoncito para que te suscribas, campanita, todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Vídeo presentado por Jet Arcade Creator Team.